Dicen que hay un infierno bajo nuestros pies, que existe el Hades, el Tártaro, el Gehenna, el Sheol y hasta un purgatorio donde las almas esperan el perdón, pero todo eso es mentira, siento desilusionarte. Nos los contaron para que temiéramos, para que creyéramos que había justicia después de morir. No, no la hay. Lo sé porque descubrí el verdadero lugar, el que no figura en ninguna Biblia, en ningún grimorio, el sitio donde van las almas que el mundo olvidó, las que ni el cielo ni el infierno quisieron reclamar. Ese lugar existe, así que sentate, puse la pava, tomemos unos mates, hay bizcochitos, porque hoy visitaremos Necronía. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Lo recuerdo como si hubiera sido una transmisión escuchada a través de un radio roto, estática, voces que se transforman en sombras, y en medio de todo, la respiración sorda de David. Era el tipo de hombre cuya humanidad se había vaciado en pequeños actos, mentiras, miradas que buscaban miedo, pasos que acababan en silencio, hasta que la justicia, lenta y ceremoniosa, le puso una fecha. La sentencia de muerte no fue un castigo para la ciudad, fue un alivio con nombre propio. En la última noche los periódicos dibujaron su rostro con tinta negra, y la gente sintió que el mundo recuperaba un poco de orden. Yo estuve allí cuando lo llevaron, no para condenarlo, sino para registrar el instante en que la tela del mundo se rasgó y dejó entrever otra tela, más vieja, más verdadera. David pensó que la muerte sería el fin del espectáculo, creedlo o no. A muchos hombres de su calaña les engaña la idea de la tranquilidad. Se imaginan oscuridad, silencio, quizás olvido. No fue así. Cuando el último latido se dio, no cayó en fuego ni en juicio, cayó en el silencio con nombre, en la sala que nadie nombra en los sermones. Cayó en Necronía. Necronía es una cámara con paredes, es una geometría de ausencias. Allí las reglas de la vida se invierten y las certezas cotidianas se vuelven banquetas sobre las que se sientan almas que no tienen rostro. Para David, que en vida había medido a las personas por el tamaño de su miedo, Necronía fue una lección de humildad sin fin. No hubo látigos, no hubo demonios con cuernos, hubo un persistente desacuerdo del mundo consigo mismo. La memoria no olvida, el silencio que no perdona, y la espera que se alimenta de culpa como un sol que no se apaga. Las primeras noches, si es que a eso se le puede llamar noche, fueron de un frío que no entumecía los miembros, sino los recuerdos. David quiso buscar consuelo en la negación, en repetir los argumentos que usó para justificarse, que era un producto del abandono, de la ciudad, del hambre. Pero las voces de Necronía no discuten, exponen. Le mostraron sin gritos reflejos de sus víctimas, fragmentos de rutinas arrancadas, instantes robados como fotografías que se rehúsan a quemarse. Y en ese teatro sin platea, cada imagen se quedaba pegada como una canción, que se repite hasta convertirse en tortura. Lo que vino después no puedo describirlo con lujo de detalles, tampoco lo haré, no, porque hay cosas que se vuelven peores cuando las nombras. Puedo decir, eso sí, que el tiempo de Necronía es un artesano cruel. Estira, encoge, repite y coloca pequeños espejos en los que David debía mirarse hasta aprender a reconocer lo que había destruido. Lo forzaron a revivir no el acto brutal, sino la banalidad que lo permitió. Miradas que ignoró, manos que evitó ayudar, risas en las que encontró permiso. Esa repetición, más que el dolor físico, fue la onda que abrió su pecho. A veces, cuando parecía que la memoria se acostumbraba a Necronía, cambiaba las luces. No para iluminar, sino para hacer que la sombra pareciera compañía. Entidades sin nombre aparecían para susurrar cosas que no eran acusaciones, sino diálogos invertidos. ¿Qué esperabas que sintiéramos?, le preguntaban. ¿Quién te enseñó que la palabra valía menos que el acto? David respondió con los mismos silencios. Y esos silencios volvieron como respuestas en cadena, multiplicándose hasta confundirlo. No hubo perdón,
ni redención fácil. Necronía no es un tribunal ni purga conveniente. Es la gramática estricta que corrige los errores de sentido. Y David, el que en vida creyó que la escala del sufrimiento podía medirse, encontró en ese lugar algo peor que el dolor. La certeza de que todo lo que había hecho no se borraría jamás. Las pequeñas niñerías del poder que ejerció se volvieron para él prisiones interminables. Te lo cuento yo, que vi la grieta. Te lo afirmo sin teatralidad. Esa alma la va a pasar muy mal. No por castigo espectacular, sino porque en Necronía las sombras no se contentan con herir. Exigen que mires y reconozcas. Y cuando el reconocimiento llega, ya no hay ruta de vuelta. David aprendió demasiado tarde que el silencio de los rostros no siempre es consentimiento. A veces es la antesala de un lugar donde, en el lenguaje más antiguo, se paga con memoria. Gabriel siempre fue de manejar rápido, no por necesidad, sino por costumbre. Decía que la velocidad lo hacía sentir vivo, que el rugido del motor era su manera de callar el mundo. Aquella noche el asfalto estaba húmedo y la luna apenas se reflejaba en los charcos. En el asiento de atrás, sus hijos dormían. Su esposa, cansada, apoyaba la cabeza contra la ventanilla. Había discutido antes de salir. Palabras lanzadas al aire que, de haber sabido lo que venía, ninguno habría dicho. Un volantazo, un segundo de orgullo, un grito ahogado, y la realidad se partió en dos. El metal se dobló, el fuego se abrió como una flor, y todo terminó en silencio. Cuando el humo se disipó, Gabriel creyó que estaba soñando. Intentó moverse, pero ya no sentía el cuerpo. El mundo se hizo borroso, y de pronto comprendió que no había despertado en un hospital ni en la orilla del más allá, que prometen los libros santos. Cayó, sin ruido, sin viento, sin dirección. Cayó durante lo que podría haber sido minutos o milenios, hasta que tocó el suelo de Necronía. Allí no había fuego ni castigo físico, solo un paisaje que parecía tejido con los hilos del remordimiento. El suelo era una mezcla de sombras líquidas que se movían como si respiraran. Y el aire, si se podía llamar aire, pesaba. En Necronía el castigo no viene de afuera, sino de adentro. El alma recuerda lo que intentó olvidar, pero amplificado, retorcido, multiplicado. Gabriel caminó entre estructuras que parecían ruinas de templos invertidos, columnas que nacían del techo, escaleras que subían hacia la nada, ventanas que no daban a ningún sitio. A lo lejos escuchó risas, no eran demonios, eran ecos. Las voces de sus hijos llamándolo. Sus nombres sonaban igual, pero con un tono vacío, como grabaciones malditas, repitiéndose sin fin. Él corrió hacia el sonido, pero cuanto más se acercaba, más se alejaban, hasta que una figura diminuta cruzó su camino, una sombra con el tamaño de un niño, que al girar el rostro no tenía rostro, solo una forma de vapor que temblaba. Cada paso que daba lo arrastraba a una nueva escena, no un castigo físico, sino emocional. Revivía cada instante previo al accidente, pero con una variación. En cada repetición, su familia lo miraba diferente. A veces lloraban sin decir palabra, otras veces solo lo observaban con decepción, inmóviles, como si lo hubieran sabido desde siempre. Y cuando él intentaba hablarle, la voz no le salía. Necronía le había arrebatado el derecho a justificarse. En ciertos momentos el silencio se rompía con un ruido seco, el eco de un choque que se repetía en la distancia, una y otra vez. A veces lo veía, un destello, un parabrisas que se estrellaba, cuerpos que desaparecían en un brillo blanco, pero nunca lograba alcanzarlos. Siempre llegaba un segundo tarde. Siempre veía la consecuencia, nunca el perdón. El peor de sus tormentos, dicen los que han escuchado los susurros de Necronía, fue cuando el tiempo comenzó a fracturarse. Los segundos se abrían como grietas, y en cada grieta Gabriel se encontraba consigo mismo. Versiones infinitas, cada una repitiendo el mismo horror, una y otra vez. Algunos gritaban su nombre, otros intentaban huir, otros simplemente se miraban con una tristeza que parecía no tener fondo. Era el castigo perfecto,
verse a sí mismo repitiendo eternamente la causa de su condena. No hubo fuego, ni ángeles caídos, ni cadenas, solo comprensión, la más cruel de todas. Gabriel entendió que su castigo no era sufrir, sino recordar, sin poder olvidar. En Necronía el perdón no existe, la culpa se vuelve el único idioma posible. En Necronía algunos susurros escapan, buscando a quien todavía cree que los accidentes son solo casualidad. Noelia vivió su vida como quien apaga velas antes de que ardan del todo. En su mirada siempre había un resto de brillo, un fuego que nunca llegaba a consumirse. Nadie supo realmente cuántas veces caminó hacia aquel silencio blanco donde el llanto no llega a ser sonido. Algunos dicen que lo hizo por miedo, otros por desesperanza. Lo cierto es que una y otra vez interrumpió el milagro antes de que tuviera nombre. Fue su elección, también su condena. Cuando la muerte le alcanzó en su 12º acto, cuando quiso apagar otra vela, justo 6 meses antes de que brille en su máximo esplendor, no hubo juicio ni trompetas, solo un frío distinto, como si el aire se contrajera. Empezó a caer, no hacia abajo, sino hacia adentro, a través de sí misma, de cada sombra que había negado. Cayó hasta llegar a Necronía. Allí el suelo no era tierra ni piedra, era una marea espesa, tibia, que pulsaba como un corazón que aún intenta latir. Cada paso dejaba una huella que no se borraba, sino que se abría, mostrando rostros diminutos, gestos incompletos, miradas sin párpado. No eran cuerpos, ni fantasmas, eran posibilidades. Aquello que fue y no fue, respiraciones interrumpidas antes de ser sonido. Necronía es exacta, no castiga con fuego ni látigo, sino con la verdad que el alma no soporta. En el caso de Noelia, su verdad era el eco de los comienzos que deshizo. La primera vez que habló, no reconoció su voz. Salía quebrada, temblorosa, y con cada palabra el aire se volvía más pesado, como si el lugar se alimentara de su culpa. Los susurros comenzaron al principio como una brisa, un murmullo de cientos de voces pequeñas, superpuestas, que no lloraban ni reían, solo pronunciaban su nombre en un tono indescriptible: Noelia. Como un rezo que no cesa, como un reloj sin manecillas. Ella intentó taparse los oídos, pero allí no hay carne que obedezca. En Necronía los sonidos no se escuchan, se sienten, vibran por dentro. A veces veía figuras pequeñas jugando en la distancia, corrían entre columnas de luz pálida, pero cuando se acercaba, esas figuras se disolvían en humo. Entonces el suelo cambiaba, se convertía en un corredor infinito lleno de puertas cerradas. Tras cada puerta, un pulso. Tras cada pulso, un silencio que dolía más que cualquier grito. Ella sabía, sin que nadie se lo dijera, lo que había detrás de cada una. No necesitó abrirlas. Necronía no exige mirar para saber, te hace sentirlo. Hubo un momento en que creyó escuchar risas dulces, breves, como las que una madre oye en sueños. Corrió hacia ellas, desesperada, hasta que el espacio se quebró. El suelo se abrió en una luz blanca, cegadora. Allí vio algo imposible de describir, sin traicionar el lenguaje, una multitud de presencias que no eran hostiles, pero tampoco benevolentes. Solo expectantes, no las juzgaban. Simplemente existían en el equilibrio perfecto y su sola presencia era insoportable. Porque donde no hay odio, solo queda la verdad. Entonces comprendió que su castigo no era ser perseguida, sino contemplar lo que interrumpió. Cada instante perdido, cada vida no nacida, cada historia que no llegó a escribirse. En Necronía, los hubieran sido pesan más que las piedras. Las almas allí no sangran, se deshacen en comprensión. En la eternidad de ese lugar Noelia lloró sin lágrimas, no había dolor físico. Solo un peso en el alma, una suma de todos los latidos que negó. A veces el viento trae susurros que dicen que aún sigue allí, intentando encender una luz que no quiere volver a brillar. Y yo lo sé, porque los ecos de Necronía no mienten. Porque en las noches más calladas,
cuando el silencio parece respirar. Todavía puede oírse un suspiro, el de las almas que quisieron ser pero no fueron, y entre esos ecos se escucha uno que repite su nombre: Noelia. Dicen que hay almas que no pertenecen a ningún sitio, solo las que cruzan los siglos sin nombre, las que aprenden a esconderse en las grietas del tiempo. De una de esas almas no se conoce el origen ni el rostro, solo su rastro. Un viento helado, una sombra que camina en dirección contraria al resto, un susurro que no pertenece a ninguna lengua. Dicen que esa alma llegó también a Necronía, pero no por condena, sino porque el lugar mismo la llamó. Aquella noche el silencio se quebró. Necronía, acostumbrada a recibir almas en pena, sintió algo distinto. Las sombras se movieron inquietas, los muros respiraron como si temieran. En el aire se abrió una grieta, no hacia abajo, sino hacia todos lados a la vez. Y de ella emergió una figura que no parecía ni humana ni divina. Era una ausencia con forma. Donde debía haber un rostro había un reflejo, donde debía haber piel. Solo una niebla densa que cambiaba de color según quien la mirara. Los que han intentado describirlo, los pocos que escucharon sus ecos, dicen que ese ser no gritó ni habló, solo recordó. Y con cada recuerdo, el paisaje de Necronía se desmoronaba un poco. No era una víctima, ni un pecador, ni un inocente. Era algo anterior. El alma de alguien que había hecho del dolor una herramienta, que había manipulado destinos, creado guerra, roto voluntades. No por maldad, sino por curiosidad. Necronía lo recibió con su geometría de sombras, con su lenguaje de ecos y remordimientos. Pero esta vez el lugar no dictó el castigo. Esperó, porque incluso los abismos reconocen cuando han sido igualados. El alma avanzó entre ruinas suspendidas en la oscuridad, tocando el aire como si buscara un límite que ya no existía. Ahí comenzó el verdadero terror. Los lamentos de otras almas, los que suelen ser el fondo sonoro del castigo, se callaron. En su lugar una melodía leve, inhumana, empezó a resonar. Era una canción sin voz, compuesta de respiraciones, de latidos rotos, de lágrimas que nunca cayeron. Era música, o por lo menos algo parecido a música, que parecía venir desde dentro de él. Con cada nota, algo de su esencia se deshilachaba, como si Necronía le devolviera todo lo que había arrancado del mundo. El suelo se abrió y dejó ver un espejo líquido, inmenso, donde flotaban miles de rostros. Algunos humanos, otros indescriptibles. No eran víctimas ni enemigos. Eran los fragmentos de sí mismo que había negado. Cada uno lo observaba en silencio, y en ese silencio se escondía el dolor de la existencia misma. Lo entendió de inmediato. No estaba siendo castigado, estaba siendo completado. Necronía no castiga a los monstruos, los comprende, los absorbe, los reescribe en su idioma. Y aquel ser que alguna vez fue humano empezó a sentir cómo el lugar lo reclamaba. Su forma se volvió parte del aire. Sus pensamientos comenzaron a ser los del propio sitio. En un instante indescriptible, Necronía dejó de ser solo un lugar. Se volvió un organismo y él, su nuevo corazón. Desde entonces, las almas que llegan sienten algo diferente. Un pulso, un susurro que no pertenece al pasado. Es él, respirando a través del purgatorio, observando cada alma que cae. Dicen que su mirada, si se puede llamar mirada, decide el destino de los recién llegados. No hay fuego, no hay juicio, solo una certeza. Todo aquel que llega pierde su nombre. ¿Que cómo sé todas estas historias? Lo sé porque tengo el contacto justo en el lugar justo. Obvio, no te voy a decir quién es. Solo sé que cada palabra que escucharon esta noche no proviene de libros ni de leyendas, sino de alguien que vio lo que hay más allá del final. Y si todo esto te parece imposible, recordá, lo imposible solo es lo que aún no se ha probado.
Quizás Necronía no esté bajo nuestros pies. Quizás esté más cerca. En el reflejo de un espejo, en el segundo entre un suspiro y el silencio. En los sueños que no recordamos al despertar. Nadie está exento, nadie está a salvo. Porque mientras el mundo sigue girando, allá abajo, o tal vez adentro, Necronía sigue latiendo, esperando la próxima alma que cruce su frontera invisible. Y cuando eso ocurra, cuando la oscuridad te susurre por tu nombre, recordá que yo te lo advertí. Nos vemos en el próximo relato. O quizá nos vemos allá. Buenas noches.